de sus exámenes. Espero que lo hayan dado muy bien. En caso mío, estoy contenta, hay muy buenas notas. Los exámenes que han dado, ya les he dicho, es para que ustedes aprendan y por el bien de ustedes que sigan estudiando y yendo adelante. Vamos a empezar con los temas que nos corresponden para el segundo parcial. Estamos en interpretación de las diferentes pruebas de laboratorio. El examen del primer parcial se dio hasta las pruebas hepáticas y renales, pero no ingresó hemogramas. Hoy entonces nos tocaría avanzar ese tema, el tema de hemograma. Y podríamos decir que estos exámenes de hemograma son exámenes de laboratorio muy solicitados, con mayor frecuencia, y forma parte del estudio básico que se requiere para una orientación diagnóstica y evaluación de los pacientes que presentan diferentes patologías. La vigencia de estos exámenes de los hemogramas se ha mantenido desde las épocas muy antiguas. Incluso podríamos citar desde la introducción de los clásicos índices eritrocitarios que fueron descritos por Winthrop en los muchos años pasados en la historia, en los años 30, que ha ido evolucionando también estos estudios de hemograma con la automatización de los recuentos celulares que ya se han ido desarrollando con los nuevos equipos, con los Coulters, más o menos por los años 50. Pero la incorporación de nuevos parámetros, como ser la amplitud de distribución eritrocitaria y plaquetaria, entregados actualmente por autoanalizadores de última generación. Entonces sigue avanzando la ciencia con el avance de la tecnología y vamos obteniendo resultados a una velocidad, a un corto tiempo y con bastante exactitud, con el avance de la tecnología en este campo, sobre todo referido a los recuentos celulares. Pero podíamos también afirmar que... Doctorita, perdón, ¿sí? que lo interrumpa. ¿Está presentando ¿sí? pantalla? No, estoy hablando de un modo general del hemograma. El tema va a ser la serie roja y le voy a presentar pantalla cuando esté hablando de la serie roja. Ahora estoy hablando como una historia del hemograma. Tengan paciencia que les voy a presentar la pantalla. Simplemente les estoy diciendo que los exámenes del hemograma son unas pruebas muy importantes de laboratorio que han sido solicitadas con mucha frecuencia para una orientación tanto del diagnóstico y una evaluación sobre la patología de los pacientes. Y estoy hablando de la historia, que hace los años 30 estaban ya introducidos los clásicos índices eritrocitarios, que eran descritos por Winthrop. Y en los años 50 aparecieron los Coulters. Y posteriormente, con el avance, siguieron nuevas técnicas para encontrar nuevos parámetros, como se están haciendo ya las técnicas de la amplitud de distribución eritrocitaria y plaquetaria, que han entregado actualmente los llamados autoanalizadores de última generación. Con los grandes avances de la tecnología, se ha logrado en los resultados de estos hemogramas acortar la velocidad del proceso de ejecución de estos análisis y también llegar más a la exactitud. Pero quiero hacer hincapié, no por el avance de la tecnología, no se ha dejado la tradicional observación microscópica que permite al especialista en hematología, que solo él, por la práctica y por su especialidad, puede reconocer alteraciones morfológicas más finas, de relevancia diagnóstica, y que no son detectados por estos autoanalizadores de última generación.
Esto que quiero decir, que la presencia del bioquímico especializado en hematología, pese al avance de la tecnología, es muy necesaria, porque solo él puede identificar alteraciones morfológicas, pero que no se pueden ver con las tecnologías, con los equipos avanzados, e incluso no son detectados por los autoanalizadores. Es muy importante, queridos estudiantes, que ustedes están llevando hemograma seguramente en hematología, y es tan importante que ustedes estudien, vean todo el proceso, pero con muchísimo detalle, este campo, esta área que es de nuestra especialidad. Si bien no les voy a decir que tienen que estar como los grandes hematólogos especializados, es tan importante que ustedes estén muy bien informados, llevan en hematología, llevan la interpretación en farmacia clínica, y por otra parte, también están viendo parte, incluso como en bioquímica clínica, ¿no? Entonces, tienen que poner mucho interés. Nosotros en este tema de interpretación de hemogramas, que se refiere a las series hoja, vamos a dedicarnos especialmente a la parte de la interpretación y haciendo referencia de los puntos más importantes. Estoy poniendo la pantalla. Yo creo que está viendo, no sé si están viendo las dos salas. ¿Me van a comentar, por favor? En la primera sala se ve, doctorita. Ya, y la segunda, parece que no hay en la segunda, solo están 89, no hay más. Muy bien, entonces con esa introducción de la historia de que se realizaron estas pruebas de hemograma desde los años 30, con los índices que se introdujo de la técnica de Winthrop, y que fue evolucionando en los años 50 con los Coulters, y en los últimos años los autoanalizadores de mayor exactitud. Siempre urge la enorme presencia del especialista en hematología, quien puede reconocer esas pequeñas alteraciones morfológicas, pequeñas, finas, en sus interpretaciones, que tienen una relevancia diagnóstica y que no pueden ser detectadas por estos autoanalizadores, aunque sean de la última generación. Vamos a entonces decir que diferentes fluidos biológicos de los pacientes son analizados, ya sea por pruebas bioquímicas, químicas o físicas, para buscar resultados que den un diagnóstico. ¿Y con qué fin? Para apoyar un diagnóstico, para confirmar si el paciente está siguiendo con el cumplimiento de su tratamiento. O tal vez estas pruebas bioquímicas, químicas o físicas se deben para hacer el monitoreo de la eficiencia de los medicamentos prescritos, o incluso detectar la aparición de efectos tóxicos. Y también permite, mediante estas pruebas, escoger y ver cuál fármaco elegir en ciertas patologías, sobre todo en las patologías infecciosas. Entonces, es tan importante este tema de la interpretación del hemograma, tanto la parte de la serie roja, la serie blanca, incluso el recuento de las plaquetas y todo lo referido a este tema tan importante que es el hemograma.
Voy a proyectarles como una parte también de la introducción la hematopoiesis, cómo se forman estas diferentes células, el proceso de formación, diferenciación y desarrollo de los componentes celulares de la sangre, los hematíes, leucocitos y plaquetas. Aquí tenemos que a partir de la médula ósea se van formando los glóbulos rojos, se van formando los glóbulos blancos y las plaquetas, pasando por la eritropoiesis y la leucopoiesis como la trombopoiesis. Para formar granulocitos y monocitos se denomina mielopoiesis, y para la parte de los linfocitos la linfopoiesis. Es la parte, el punto de partida, la hematopoiesis, para la formación de las diferentes células sanguíneas. Podemos decir, ya entrando a la parte de la serie roja, esta clase nos vamos a dedicar únicamente a exponer la serie roja, porque son temas importantes y la serie blanca es mucho más larga todavía. Entonces vamos a ir siempre dividiendo en dos partes el hemograma. Hablando de los glóbulos rojos, ya sabemos que cumplen una función muy importante en el organismo, y vamos a ver también cómo es la génesis, cómo se van produciendo, a partir de qué vamos a ir indicando paso a paso. La función principal de los glóbulos rojos es el transporte del oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos, pero sabemos que esta función se cumple gracias a la presencia de la hemoglobina, pues ella tiene la capacidad de ligar el oxígeno y transportarlo hacia los tejidos por medio del torrente circulatorio. Sabemos que los glóbulos rojos normal generalmente se presentan como discos bicóncavos, con un diámetro de 8 micras, un espesor de 2 micras y con un volumen medio de 83 micras cúbicas. Estos tienen gran capacidad de deformación. Su forma varía, sobre todo hasta pueden deformarse y cambiar su forma, que pueden atravesar por las paredes de los capilares. Vamos a hablar de la génesis de los glóbulos rojos. Sabemos que los glóbulos rojos se forman a partir, hemos dicho, de la médula ósea, pero empiezan a partir de una célula madre. Primero vamos a ver, pluripotencial. Es la madre de todas las células, que pueden formar cualquier tipo de esta célula sanguínea. Por eso son pluripotenciales. Y luego recién se pasa a la célula madre unipotencial, que esta va a diferenciar el tipo de célula. Va a formar un tipo particular, ya sea eritrocito o leucocito. Es importante, queridos estudiantes, saber, al hablar de la génesis del glóbulo rojo, en el embarazo, podemos decir que en los primeros meses de gestación, si no existe hígado, si no existe vaso, el feto, ¿de dónde va a formar sus glóbulos rojos? A partir del saco vitelino. Pero esto solo dura las primeras semanas embrionarias. Los glóbulos rojos se producen en el saco vitelino. Posteriormente, desde el segundo mes hasta el séptimo mes, se producen en el hígado, porque ya está diferenciado, pero en menor grado en el vaso, ganglios,
linfáticos y el timo en menor grado. Después de los 7 meses, la última etapa del embarazo hasta el nacimiento, hasta ya al final del embarazo y a partir de su nacimiento, la producción de los glóbulos rojos se desarrolla en la médula ósea. Como verán en este cuadro, está explicado muy minuciosamente cómo se producen los glóbulos rojos en los primeros meses de embarazo, de 1 a 2 en el saco vitelino, del 2 al 7 en el hígado y en menor proporción en el vaso, ganglios linfáticos y timo. Y después, ya en la última etapa del embarazo, hasta el nacimiento, al final del embarazo hasta el nacimiento, ya es la producción de los glóbulos rojos a partir de la médula ósea. Pero es importante ahora recalcar que hasta los 5 años de la médula ósea, hasta los 5 años de edad, la médula ósea de todos los huesos pueden producir glóbulos rojos, solo hasta los 5 años de edad. Después ya va disminuyendo, no todos los huesos producen glóbulos rojos. A los 20 años, que casi prácticamente ustedes ya han pasado o están en esa edad, solamente produce glóbulos rojos la médula de los huesos membranosos y ya no la médula de los huesos largos. Solamente produce la médula de los huesos membranosos, como ser las vértebras, el esternón, costillas, huesos ilíacos, son los que producen los glóbulos rojos. Muy bien, entonces sabemos. Y con el pasar de los años también disminuye la eritropoiesis. Sigue, pero ya en menor intensidad. Por eso que los ancianitos a veces terminan con anemia. Vamos viendo la génesis de los glóbulos rojos. A partir de la célula madre pluripotencial se define qué tipo de célula se va a producir y la que define es la célula madre unipotencial. Va a formar el proeritroblasto, que es la primera célula que corresponde al tipo de eritrocitos, proeritroblasto. Posteriormente va a seguir madurando y va a pasar a formar el eritroblasto basófilo con muy poco contenido de hemoglobina. Sigue madurando el eritrocito. Antes de avanzar, quiero decir, este proeritroblasto, que es la primera serie que corresponde, esta célula es la primera célula que corresponde a la serie de eritrocito, puede dividirse entre hasta 8 e incluso 16 eritrocitos maduros. Puede formarse, puede irse dividiendo rápidamente, hasta rápidamente, en un término de 7 días, hasta 16 eritrocitos maduros en este proceso que les estoy indicando. Del proeritroblasto pasa al eritroblasto basófilo con poco contenido de hemoglobina. Luego sigue madurando y forma el eritroblasto policromático porque ya tiene mayor contenido de hemoglobina. Y pasa luego al eritroblasto ortocromático. Todavía aumenta el contenido de hemoglobina, toma una coloración rojiza, su citoplasma se llena totalmente de hemoglobina y al llenarse el citoplasma de hemoglobina, el núcleo se condensa y la célula tan llena de hemoglobina, el núcleo se condensa y la célula es expulsada. Y esta célula expulsada se llama reticulocito. Este reticulocito se caracteriza porque tiene un gran contenido de material basófilo. Solo dura 1 a 2 días. Inmediatamente madura y forma el eritrocito maduro.
Es así la génesis desde la célula madre unipotencial, forma el proeritroblasto, va madurando con poca hemoglobina, el basófilo pasa el eritroblasto policromático, mayor cantidad de hemoglobina, el ortocromático se llena todo el citoplasma de hemoglobina, el núcleo se condensa y la célula es expulsada en forma de reticulocito. Este tiene un punteado basófilo, tiene material basófilo, solo dura esta etapa entre 1 a 2 días y ya madura y forma el eritrocito maduro. Es interesante cómo es la eritropoiesis y cómo se va formando. Eritropoiesis, el glóbulo rojo; leucopoiesis, el glóbulo blanco; trombopoiesis, las plaquetas. Muy bien, este proceso de formación, de generación de eritrocitos, de glóbulos rojos, pasa entre 5 a 7 días. Sabemos a partir de la célula madre unipotencial. Este proeritroblasto puede dividirse entre 6 hasta 18 veces y puede dividirse y formar hasta 18 eritrocitos maduros por este procedimiento, ¿no? Entonces, hay una hormona que estimula la producción de los glóbulos rojos. Ustedes saben, es la eritropoyetina. Es hormona fisiológica encargada de regular esta eritropoiesis y es secretada por el parénquima. Es originada en el riñón y muy poco, casi nada en el hígado, mayormente en el parénquima renal. Factores que regulan la producción de eritrocitos. Sabemos que la anemia o por otras patologías, no solo la anemia, anemias hemorrágicas o algunas otras, disminuye la cantidad de oxígeno que se transporta a los tejidos, porque en la anemia disminuye, obvio, la hemoglobina y no hay quien ligue el oxígeno y lleve a los tejidos por el torrente circulatorio. Al ver esto, la médula ósea reacciona y produce grandes cantidades de glóbulos rojos. Al ver que hay deficiencia, el organismo es inteligente y la médula ósea responde produciendo grandes cantidades de glóbulos rojos. En casos de anemias, puede ser anemia hipocrómica, anemia microcítica, de un modo general en casos de anemia. Cuando están en las grandes alturas, la cantidad de oxígeno en el aire está también disminuida. Por consiguiente, el transporte de oxígeno es insuficiente y el organismo siente esto. Por esa razón, inmediatamente los glóbulos rojos se producen rápidamente, aumentando su número en las grandes alturas, porque hay disminución de transporte de oxígeno. En otras patologías, que no solo es la anemia, insuficiencia cardíaca, enfermedades pulmonares, también hay una dificultad en la absorción de oxígeno, por lo de dificultad de absorber el oxígeno por la sangre cuando atraviesa los pulmones. Entonces el organismo reacciona y la médula ósea genera mayor cantidad de glóbulos rojos y origina no solo aumento de glóbulos rojos, por consiguiente también aumentará el hematocrito y aumentará el volumen total de sangre. Entonces, estos son los factores mayormente que producen y regulan los factores que cuando hay déficit de oxígeno, por la anemia, las grandes alturas o algunas patologías cardíacas o pulmonares, el organismo reacciona rápidamente y la médula produce un aumento de glóbulos rojos, por consiguiente hematocrito y volumen total de sangre. Factores que regulan la producción del glóbulo rojo. Hace rato dijimos el primer factor, muy importante, la eritropoyetina. Estimula la producción de glóbulos rojos. Se forma en el riñón, en menor cantidad en el hígado. La eritropoyetina tiene la acción principal de estimular a ese proeritroblasto que acabamos de ver, que es la primera
la primera célula en la serie del eritroblasto y a partir de células eritropoyéticas madres en la médula ósea. Entonces, estimula sobre todo al proeritroblasto porque este va a formar al eritrocito y también a otras células eritropoyéticas madres en la médula ósea. Entonces, hablamos de la eritropoyetina. Cuando la médula ósea produce glóbulos rojos, con mucha rapidez se liberan a la sangre, a veces hasta en sus formas inmaduras. Entonces, en ese caso, se ven en la sangre circulante un mayor porcentaje de reticulocitos. Un mayor porcentaje de reticulocitos porque la médula ósea está produciendo mucha cantidad de glóbulos rojos y no han logrado completar su madurez. Entonces se ve en la circulación sanguínea un mayor porcentaje de reticulocitos. El hemograma refleja la normalidad fisiológica y o anatómica de estos centros hematopoyéticos y el equilibrio que existe entre la producción y la destrucción de las células sanguíneas, porque ustedes saben que los eritrocitos tienen un tiempo de vida solo de 120 días y después de eso ya son destruidos en el sistema del retículo endotelial. O sea, solo toda esta génesis viven sus 120 días y luego son reproducidos. Cualquier alteración del hemograma refleja cambios, a veces fisiológicos, porque se puede alterar en el embarazo, en etapas de crecimiento, son cambios fisiológicos, pero también alteraciones patológicas dan pautas claras con un análisis de hemograma. Vamos a hablar del recuento de los glóbulos rojos. Ustedes esto van a ver con mucha más profundidad en su materia de hematología. Se hace el recuento mediante el conteo en el microscopio. Ahora ya existen los Coulter que se hacen a la rapidez y con mucha exactitud. En mis épocas yo he estudiado cargando en las cámaras de Neubauer y haciendo los recuentos de los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, haciendo todas. Ahora ya con los contadores celulares estos nuevos se ha facilitado estos recuentos y dando también con bastante exactitud, como les dije al empezar el tema. Valores normales. Ustedes tienen que saber cuando hacen un hemograma, si es un varón adulto, los valores de los eritrocitos tienen que oscilar de 4,6 a 6,2 millones por milímetro cúbico. Si se trata de una mujer adulta, sus valores normales estarán de 4,2 a 5,4 millones por milímetro cúbico. Pero un recién nacido puede ser hasta un poco poliglobúlico, puede tener mayor cantidad de eritrocitos. Por eso sus valores normales están desde 4,1 hasta 6,1 millones por milímetro cúbico. Es importante conocer estos valores en un recuento de glóbulos rojos. Siempre el varón tiene más cantidad, la mujer adulta algo menos, pero el recién nacido puede tener un poco elevados sus glóbulos rojos por ser recién nacido. La hemoglobina es muy importante porque sabemos que su función principal es ligar el oxígeno desde los tejidos y transportarlo desde los pulmones y transportarlo a los diferentes tejidos mediante el torrente circulatorio. Esta hemoglobina se mide mediante una reacción fotocolorimétrica, ¿no? En la que la hemoglobina se transforma en cianometahemoglobina. Todo esto se estudia también seguramente en bioquímica, están viendo en hematología. La tasa de hemoglobina refleja la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre, repito, ¿no? Y en este sentido, cualquier
alteración que la mayor parte de las patologías que puedan afectar el recuento de los glóbulos rojos, también pues se altera el hematocrito y afectan también a la cantidad de hemoglobina, sobre todo, que es el indicador más importante, la hemoglobina. Los valores normales de hemoglobina en un varón adulto normal de 14 a 18 gramos por ciento, mujer adulta de 12 a 16 gramos por ciento. Entonces ustedes en su interpretación menor a 12 gramos por ciento en una mujer adulta ya estaría con valores bajos de hemoglobina, viendo ya a qué nivel está ingresando una anemia. En los recién nacidos, su valor de la hemoglobina está también algo elevada por esa razón, de 17 a 19 gramos por ciento. Los lactantes de 30 a 90 días, sus valores oscilan de 12 a 14 gramos por ciento. Si ya son niños de 3 a 10 años, los valores normales de hemoglobina de 11 a 13%, gramos por ciento. Se expresan siempre en gramos por ciento. Niños ya de 10 a 15 años, el valor normal es de 13 gramos por ciento. Las embarazadas bajan algo el valor de hemoglobina, valor normal de 11 gramos por ciento en una persona embarazada. Sabemos que el hematocrito se refiere al volumen que ocupan los elementos corpusculares, sobre todo refiriéndose a los eritrocitos. ¿Qué volumen ocupa esa masa eritrocitaria con relación al volumen total de sangre que los contiene? Y se expresa en porcentaje. El varón adulto, sus valores oscilan de 42 a 52%, el hematocrito. Mujer adulta, de 37 a 47%. Niños de 3 meses a 10 años, 37%. Niños de 10 a 15 años, algo mayor, 39%. Entonces hablamos de los valores del hematocrito. También en el hemograma nos da una importante información los índices de los glóbulos rojos, porque reflejan estos índices de los glóbulos rojos las características morfológicas de los glóbulos rojos. Y se destacan los 5 siguientes. Primero, hablaremos del volumen corpuscular medio. ¿Qué se refiere? Al volumen promedio de los eritrocitos. Volumen corpuscular medio. Y este es un buen dato que nos va a dar si el paciente presenta un valor bajo del volumen corpuscular medio, nos va a dar pautas si están ingresando a una anemia, como se refiere a las características morfológicas. El volumen corpuscular medio nos dirá si son eritrocitos macrocíticos, microcíticos, normocíticos. Vamos viendo más adelante. La fórmula para hacer estos cálculos del volumen corpuscular medio es dividir el hematocrito entre el número de eritrocitos por milímetro cúbico y se expresa en micrones cúbicos. El volumen corpuscular medio se expresa en micras cúbicas. Vamos viendo. El segundo, todavía, el volumen corpuscular medio permite saber si el promedio de estos eritrocitos es normo, es micro o macrocítico. Entonces, nos darán valores si este cálculo está dentro del valor normal, la división del hematocrito sobre el número de eritrocitos por milímetro cúbico. Nos dirá, está en valor normal, será de 82 a 94 micros cúbicas. Pero si es menor a 82 micras cúbicas, serán microcíticos, serán pequeños.
pero si es mayor a 94 micras cúbicas, entonces son los macrocíticos. Entonces aquí pueden ver en algunos extendidos de estas placas, aquí esto es un macrocito, porque está por encima de ese valor de las 94 micras cúbicas. Pero se puede ver también microcíticos tan chiquititos que hay una gran diferencia, pero los valores normales oscilan de 82 a 94 micras cúbicas. Entonces, el volumen corpuscular medio nos indicará si el eritrocito es microcítico, macrocítico o normocítico. Hablamos de la hemoglobina corpuscular media. Hemoglobina corpuscular media se define como el promedio de hemoglobina que contiene cada glóbulo rojo, dividiendo hemoglobina en gramos decilitro sobre el número de eritrocitos por milímetro cúbico, y el resultado nos da en picogramos. Valores normales de hemoglobina corpuscular media está de 27 hasta 31 picogramos, los valores normales de hemoglobina corpuscular media. Concentración de hemoglobina corpuscular media se refiere a la concentración promedio de hemoglobina por unidad de volumen de glóbulo rojo. ¿Y cómo se calcula? Conociendo el valor de la hemoglobina y del hematocrito. Dividimos concentración de hemoglobina corpuscular media. Tenemos que dividir el valor, la concentración de hemoglobina en gramos decilitro sobre el hematocrito y se expresa en porcentaje. Valores normales de 32 a 36% gramos por ciento. Estamos hablando de la concentración de hemoglobina corpuscular media, donde se divide hemoglobina sobre hematocrito. Dentro de estos índices de glóbulos rojos hemos dicho que son 5. Están los índices, el 4 de reticulocitos. Dan cuenta estos índices de la capacidad de la médula ósea para formar nuevos elementos en la serie roja. O sea, se hace un recuento de reticulocitos y el valor normal tendrá que estar de 0,5 a 1,5%. Si dan valores superiores, nos van a indicar la respuesta de la médula ósea frente a la destrucción de los eritrocitos, ya sea por hemólisis o por pérdida de eritrocitos por sangramientos o por ocupación de la médula por células o tejidos extraños, por leucemias, por tejidos extraños, en una hemorragia. En todas estas situaciones, la médula ósea empieza a responder formando mayor cantidad de reticulocitos. Entonces, eso da cuenta de la capacidad de la médula ósea para formar estos elementos de la serie roja. Y valores superiores nos indica que ese paciente ha sufrido una hemorragia o tiene algún problema en la médula y eso nos está indicando mucho reticulocito en la sangre. También cuando se hace un tratamiento en casos de anemia con fierro, con vitamina B12 y ácido fólico, se produce un aumento de este índice de reticulocitos cuando el paciente está con tratamiento en casos de una anemia con fierro, con vitamina B12 y ácido fólico. Y finalmente, el quinto índice de glóbulo rojo es ver el frotis, observación del frotis. Nos permite identificar en un frotis las modificaciones morfológicas del glóbulo rojo. Vamos a ver alteraciones en volumen, anisocitosis, si son grandes, si son pequeños, macrocíticos, microcíticos o normocíticos. Alteraciones en color, anisocromía, son hipocrómicos
microcíticos en la anemia por deficiencia de hierro, generalmente son hipocrómicos y son pequeños, son microcíticos, o también alteraciones de su forma, poiquilocitosis. Entonces, cuando se hace un frotis, nos permite observar modificaciones morfológicas del glóbulo rojo, que pueden ser, si hay alteración en volumen, anisocitosis, en color, anisocromía, y si hay alteración de la forma, poiquilocitosis. Muy bien. Perfecto. Este tema, queridos estudiantes, hemos dividido en dos partes, porque es largo. El próximo tema de la clase siguiente es serie blanca, que la vamos a dar con mucho cuidado y mucha calma. Y después de que yo voy exponiéndoles así, minuciosamente, también en sus clases prácticas vamos a todavía detenernos haciendo interpretación. ¿En qué casos está aumentada la hemoglobina? ¿En qué casos está disminuido los eritrocitos, ¿no? En las anemias, aumentado en la poliglobulia, en qué otras patologías vamos a ir viendo en las prácticas estas interpretaciones del hemograma. Posteriormente vamos a hablar de la serie blanca, referido a los leucocitos. Bien, queridos estudiantes, antes de dar por finalizada la clase, quisiera, por favor, si tienen acá en el curso alguna alumna que no dio el primer parcial, tendría que, yo ya he tomado un primer parcial a una alumna esta mañana, porque correspondía al grupo 06, y porque lo estoy tomando oral y con cámara encendida. Son alumnas que por una u otra situación, no hay muchas, por lo menos yo sabía de una que no pudo, estaba en el examen, pero no pudo, no sé por qué razón, no pudo entrar al formulario y empezar su examen, o tuvo algún problema del internet. Yo no entiendo, porque después todo el curso tranquilamente hizo su examen. Alguien decía que tenía un cruce con estadística, me escribe, me llama, no me da su nombre, simplemente me habla su historia, no me da su nombre, es una pena, ni me dice quién es, me dice, tengo cruce con estadística, doctora, pero no me dice, soy la fulana de tal, por esa razón no di el examen. Yo le pido una justificación y me dice nuevamente que tiene cruce con estadística y que por eso no pudo dar el examen de farmacia clínica. Quiero decirles una cosa, cuando se fijan los exámenes parciales, se da prioridad al examen del nivel. Las repitentes ya hablarán con sus docentes para solucionar su problema, porque lo importante son las fechas fijadas por niveles. Si tienen cruce con matemáticas, si tienen cruce con física, con farmacognosia, tendrán que ir a hablar con ese docente para ver cómo solucionan su problema, y no con la materia principal. Ustedes ya están en quinto, tienen que respetar sus materias de quinto, y sus arrastres ya verán, porque obvio que van a tener cruces, porque no se fijan ya en los arrastres al hacer los roles de examen. De todos modos, no sé quién será esa alumna, recién me dirá quién es, y yo voy a hacer su evaluación rápidamente. No sé en qué grupo de práctica también estará, porque la siguiente semana se abre el sistema, unos 3 o 4 días, o 2 días o 3 días, no sé, y después se cierra y ya no se puede poner más notas, y ahí queda definitivamente. Entonces, si no dan ese examen, esa alumna tendrá 0. Quiero decirles, por eso les estoy con anticipación comunicando. Esta mañana ya he tomado primer parcial a una alumna, desde luego
que no es lo mismo que el examen que les hago, un examen escrito así sencillo como han hecho y han sacado notas de hasta 80, 72 y demás, ¿no? Esto es un examen oral, haciendo ejercicios, respondiendo definiciones, respondiendo criterios, ya es un examen con cámara encendida y diferente, porque yo no puedo seguir escribiendo exámenes para rezagadas. El examen es oral y vamos a ir siempre tomando a todas las rezagadas en esa forma, de la misma manera, con calma, de manera individual, para poder salvar su cero, porque con un cero en un parcial y es difícil reaccionar. Yo le pongo 10 por la asistencia, pero si ni siquiera sé quién es, no puedo registrarlo. Entonces, por favor, esa alumna que se manifieste con nombre y apellido para que yo le fije una fecha de examen. Y debe ser la única y la última, porque ya he evaluado. Sí, doctorita, es mi persona, Quiñones Llanos Flor de Lis. En el justificativo decía mi nombre también. Disculpa si no he puesto muy claro. Yo no leí tu nombre, solo insistía, tal vez he leído lo último que me has mandado. Por favor, doctora, se me cruza con estadística y no pude dar su examen. Ese es mi justificativo. El justificativo es cuando el director académico justifica que eso es cierto, pero yo no te voy a pedir que vayas, que hagas firmar, que me mandes una carta. No, hijita, yo no estoy en eso, yo quiero colaborarles y te voy a tomar, Quiñones Llanos, el examen oral. ¿Qué día pasas práctica? Día lunes, doctorita. ¿Estás en el grupo 02? Sí, 02. Ya. Después de que acaben de exponer los pocos grupos que faltan, tú vas a dar tu examen oral de la teoría para no quedarte con el 0. Te alistas para el lunes para el examen como rezagada de tu examen de teoría. Bien, queridos estudiantes, vamos a seguir adelante con nuestros temas para el segundo parcial y espero que se pongan las pilas y sigan como hasta ahora estudiando y dando buenos exámenes. Eso sería todo por hoy. Les deseo suerte, cuídense. Hasta luego, queridos estudiantes. Gracias, doctorita. Que Dios le bendiga. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Ya pronto nos veremos. Que les vaya bien. Ya pronto nos veremos. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Chao, María. Hasta luego, doctora. Chao, María Melina. Chao, que les vaya bien. Hasta luego, doctorita. Chao, Judith. Chao. Chao, Verónica. Chao, 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 Melissa. Ya las estoy identificando más y más. Neida. Sigan estudiando. Espero que hayan sacado lindas notas conmigo. Sigan adelante. Hasta luego. Hasta luego, doctorita. Chao, chao, Wanda. Hasta luego.